Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este segundo domingo del tiempo de Navidad, la Iglesia nos vuelve a proponer un texto que ya se proclamó en la misa solemne del día de Navidad y que también hemos leído hace un par de días en el último día del año, el 31 de diciembre. Es el prólogo del Evangelio de San Juan. Este es un texto tan importante que antes se recitaba en todas las misas. Y es un gran himno a ti, Señor, a quien San Juan denomina el verbo, la palabra, el logos. Y este prólogo además es como un resumen en miniatura de toda la Biblia, de toda la historia de la salvación. Como un resumen condensado. De hecho, comienza como la Biblia. Comienza así, en el principio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos los recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De alguna manera, lo que hace Juan con este prólogo del Evangelio es como subirnos hasta las alturas de Dios para ver toda la historia de la salvación desde esa altura. De hecho, pues este prólogo que acabamos de leer es un prólogo que comienza en la Trinidad, en el seno de la Trinidad. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, es decir, el Verbo del Padre, que es el Hijo, que está junto al Padre, y que no es el Padre, sino que es el Hijo. Así comienza, nada más y nada menos que desde el seno de la Trinidad. Y enseguida nos habla de la creación, cómo por medio de él, del Verbo, se ha hecho todo, y sin él no se ha hecho nada de cuanto existe, ¿no? Es decir, Dios crea por medio de su palabra, de su logos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que Dios todo lo crea con sentido. Lo crea queriéndolo, pensándolo, amándolo. Hay un logos escondido en todo lo creado. Y sin él no se hizo nada de cuando se ha hecho. Dios nos ha hecho mirando a su Hijo. Y hemos recibido también nosotros una participación de esa luz del Verbo desde nuestro origen. Cada hombre participa de esa luz que le permite descubrir en las cosas al Creador que lo ha hecho. Bueno, es una historia grandiosa. No tendríamos tiempo aquí ni siquiera de acercarnos un poquito, pero sí que quiero que nos metamos, sobre todo con la lectura de este prólogo magnífico de San Juan, en la grandiosidad, ¿no? En la perspectiva, ¿no? En la que San Juan nos invita a entrar en estos misterios de la Navidad. Unos misterios en los que aparece el pecado, efectivamente, ¿no? En el mismo prólogo aparece el pecado.
el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció, ¿no? Siempre hay como este rechazo de la luz. Un eco de ese rechazo está pues en la posada en la que no hay sitio para Jesús. Otro eco de ese rechazo es la cruz, ¿no? Crucifiquemos a la luz, crucifiquemos al Señor. ¿Y cuántos ecos hay en tu vida y en mi vida de ese rechazo de la luz? Oh, Señor, no tengo tiempo para ti. No voy a escucharte, ya sé yo lo que me conviene. Déjame, ¿no? Ese hombre que prefiere la oscuridad de su pobre razón a buscar y descubrir el sentido que Dios ha dado a las cosas con su logos, ¿no? En vez de leer esa carta de amor escrita en todas las cosas por Dios, el hombre prefiere dar a las cosas un sentido pues inventado por su egoísmo, ¿no? Esa es la oscuridad. Ese es el ser como Dios, es que aparece en ese primer pecado. Y sin embargo Dios pues no nos abandona a la oscuridad. Una y otra vez trata de que nos abramos a la luz. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron, hemos leído, ¿no? Tú, Jesús, tu Señor, que haces una alianza, envías profetas que iluminan la historia con sus enseñanzas y iluminan el sentido de las cosas. Nos das unos mandamientos, como unas instrucciones perdidas, ¿no? Para que volvamos a encontrar ese sentido de las cosas. Pero no las recibimos. Matamos a los profetas y a los que nos hablan de la luz. Esa es la historia de la salvación. Y por fin, esa misma luz en persona viene a la oscuridad, la misma palabra en quien han sido creadas todas las cosas, viene de tal modo a nosotros que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? que es la afirmación principal de todo este gran himno, ¿no? El Verbo, la luz, se hizo carne. Y entonces dice, a cuantos lo recibieron se les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Señor, que quiere comenzar una nueva creación en nosotros, una nueva vida, la vida de hijos de Dios. Bueno, no es de extrañar, como hemos dicho antes, que al evangelista San Juan se le denomine el águila, ¿no? Por la altura a la que nos lleva a contemplar las cosas. Comenzar el Evangelio de San Juan con este prólogo es como si Juan nos dijese, ojo, voy a narrar muchas cosas de Jesús de Nazaret, pero de quien voy a hablar es de alguien eterno, de alguien que proviene de Dios y que es Dios, alguien que siendo Dios ha venido a hacerse uno de nosotros, alguien que ha sido anunciado desde siempre, alguien que nos quiere hacer partícipes de su vida divina, ¿no? Juan no va a contar en su Evangelio la historia de un gran hombre, de un hombre extraordinario, no. Es mucho más. Juan, desde el prólogo, no quiere que nos confundamos. Nos toma entre sus garras, como un águila, y nos lleva hasta la altura de Dios para desde ahí mirar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Por eso, al acercarnos a las escenas de Navidad, junto a la cercanía y la sencillez que rebosan pues esos tiernos relatos de San Mateo y de San Lucas, la Iglesia quiere que no perdamos de vista el abismo teológico que manifiestan esas candorosas escenas, ¿no? Por eso es tan importante este texto, porque Dios se acerca a nosotros. Pero ojo, ¿pero qué es Dios? Hay una expresión que utiliza Isaías y que San Pablo cita en su carta a los romanos que dice, Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado. Es una expresión preciosa y muy comentada por los padres de la Iglesia. Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado en muchos sentidos. La ha abreviado porque un pequeño niño balbuceante encierra toda la verdad de las Escrituras y recapitula toda la historia de la salvación, toda la historia de la creación y del pecado, de las promesas y de su cumplimiento, del pecado y del amor, ¿no? Por eso, si el prólogo nos sirve, ese prólogo de San Juan nos sirve para situarnos ante un resumen de la historia de la salvación, ante esa grandeza,
El pequeño niño es como un resumen todavía más abreviado de toda explicación, ¿no? Es decir, la palabra se ha abreviado tanto se ha dicho en tan poco, que solo queda un silencio roto por el llanto de un niño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.